Les agradecemos su asistencia. Vamos a comenzar este seminario. Es un taller, ¿no? Pero nos piden que llevemos un seminario para poder entregarles una constancia que luego les pasemos. Es un taller el cual le llamamos seminario de lectura para economistas. Puede ser un nombre engañoso, como toda la literatura, lo es. Ficción, porque no precisamente vamos a abordar obras de literatura económica, sino obras de narrativa, ficción, prácticamente los textos que vamos a abordar en el curso, como ya lo habrán podido leer, son El Cándido, El cuerpo en que nací, El Cándido es de Voltaire, un filósofo de la Ilustración, que es el que hoy vamos a abordar. Probablemente, no sé, te vamos a preguntar quién pudo leer, quién tuvo tiempo de hacerlo, básicamente por la brevedad. El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, El jugador de Dostoyevsky, algunos cuentos que vamos a elegir de Edgar Allan Poe, La Divina Comedia, vamos a abordar El Purgatorio, Kioto de Yasunari Kawabata, La verdad sospechosa de Juan Luis de Alarcón, La tregua de Mario Benedetti y El Llama en llamas. Este curso, o este seminario, mejor dicho, en la continuación lo comenzamos a desarrollar el semestre pasado el doctor Víctor Isidro y su servidor, Jonathan Ortiz. ¿Cuál es la idea? La idea es que realicemos una lectura del ámbito literario y encontremos el sentido que tiene la obra. Eso nos ayuda muchísimo, especialmente a los economistas, para poder encontrarle aplicación o el sentido incluso a las obras teóricas que abordamos a lo largo de la licenciatura o del posgrado, y nos facilita la comprensión. Además, nos facilita la aplicación. Entre otras razones, el fin de leer es que nos haga más críticos, nos cuestionemos más. De hecho, comenzamos este seminario el día de hoy con El Cándido de Voltaire, porque muchas veces creemos que lo que leemos o lo que nos dicen es la realidad, ¿no? Y nos damos cuenta de que no es así. O sea, podemos creer pies juntillas que lo que nos enseñan es la verdad y no lo es, ¿no? Es una crítica muy satírica el texto que vamos a abordar el día de hoy, pero la literatura nos permite ser más creativos y cuestionarnos la realidad, ¿no? Además de que nos dota de un lenguaje que nos permite expresar mejor las ideas. Ahora, también es parte de nosotros tratar de encontrarle, espero que lo podamos hacer, no en todas las obras se puede, pero en algunas podemos encontrar alguna relación con el ámbito económico, ¿no? Dentro de la obra puede haber algún texto, a veces encontramos que las mismas obras las citan algunos otros autores, específicamente del ámbito de las ciencias sociales o de la ciencia económica, y que nos puede hacer una referencia para una aplicación, ¿no? Para expresar mejor estas ideas. Bueno, el texto que vamos a abordar, le voy a hacer la palabra al doctor Víctor Isidro, que es también es coordinador de este seminario. Juntos nos pusimos a trabajar para hacer una selección de las obras que estamos por leer, y bueno, vamos a comenzar justamente con esta obra de Cándido. Recuerden básicamente que, bueno, incluso se los compartimos en la fundamentación de este seminario, nos permite como economistas encontrar varios elementos. Por ejemplo, que la literatura expone las contradicciones, emociones y complejidades de quienes habitan en los sistemas económicos, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que un simple modelo económico o un simple análisis econométrico ya nos da la respuesta y la solución de lo que tenemos que hacer, pero no sabemos quiénes son las personas que
van a ser afectadas con ese estudio o esa política pública o esa política económica, y nos va a abrir una sensibilidad, ¿no? Es lo que digo, no quiero repetir lo que ustedes ya leyeron en esta exposición del objetivo de este curso. También básicamente queremos que nos quitemos de encima ese reduccionismo, especialmente cuando empezamos a aprender mucho las técnicas y las herramientas metodológicas como la econometría, el cálculo. A veces pensamos que con eso es suficiente, ya resolvimos los problemas, pero en realidad no. Por ejemplo, aquí mencionamos que obras como Cándido o Jugador de Dostoyevsky desafían la idea de que los seres humanos actúan por puro interés calculado, ¿no? Ponemos a prueba los fundamentos, ¿no?, de la teoría económica, especialmente la teoría neoclásica, ¿no? Pero no solo la neoclásica. Entonces la literatura nos enseña a identificar sesgos irracionales y contextos históricos en lo que los modelos no están contemplando, porque a fin de cuentas hacemos una simplificación de la realidad, ¿no? Y también tenemos como herramienta para la crítica, pues básicamente la narrativa, desenmascar estructuras de poder y sus consecuencias. Eso lo vamos a ver por ejemplo, en La Tregua, en la novela de Kioto. Ahí nos cuestionamos, por ejemplo, por qué si son éticas las políticas públicas, las políticas de crecimiento, para quién se genera el crecimiento, quién es beneficiado. Entonces, estas obras tienen una fundamentación, como pudieron haber leído, bueno, a los que recibieron el correo, los que se inscribieron, y algunos que se inscribieron posteriormente, les acabo de enviar un correo, perdón, por eso me tardó un poquito, bueno, nos tardamos un poquito en llegar, porque le estuvimos contestando a todos los que se inscribieron hasta hace un momento. Pues, por ejemplo, hoy vamos a ver el Cándido, que básicamente es una crítica al optimismo irracional, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de la obra, ¿no? Pero básicamente la obra manifiesta que todo es para bien. Es el concepto clave para analizar las teorías económicas utópicas, ¿no?, y entender los límites de la racionalidad en la toma de decisiones. Esto básicamente nos invita a cuestionar teorías económicas dogmáticas. A veces pensamos que la teoría neoclásica es lo mágico, especialmente cuando estamos aprendiendo, ¿no? Esto está bien fundamentado y esta es la realidad y así son las cosas, ¿no? O cuando vamos aprendiendo la teoría marxista o cualquier teoría económica y creemos que es la verdad, ¿no? Pero resulta que no necesariamente es así. Y pensamos que así es el objetivo, o más bien es correcto el manejo de los conceptos, de los elementos teóricos, de los elementos metodológicos, por seguir una corriente teórica. Entonces, básicamente esta es la idea del curso. Les mencionaba al principio que en realidad es un taller. ¿Por qué? Porque todos participamos. Si bien lo coordinamos el doctor Víctor Isidro, que en un momento más ya me extendí, pero le voy a ceder la palabra, y yo, en realidad todos participamos. Todos estamos en el mismo nivel, todos somos lectores, y cada quien va a tener una interpretación. Vamos a ver que no hay un sentido único de interpretación para las obras literarias. Puede haber varios caminos. Afortunadamente tenemos una diversidad de concepciones que nos ayudan a enriquecer. A lo mejor alguien que haya leído la obra que corresponde en cada sesión entendió algo, y otras personas entendieron algo diferente desde su concepción. El semestre anterior tuvimos personas que venían de distintas áreas, y entonces eso enriquecía mucho porque los economistas tenían una visión, los contadores tendrán otra, los ingenieros tendrán otra. Entonces eso nos enriquece para tener distintas perspectivas y también encontrar distintas soluciones a los enredos que nos implique la obra, y además a las aplicaciones, ¿no? El contexto, los personajes, y si encontramos algún elemento asociado a nuestra actividad que desempeñemos como estudiante, como trabajador, etcétera, como parte de una sociedad o de una familia. Y bueno,
Ese es, digamos que, el objetivo de este curso, que nos dotemos de elementos para la literatura, que tengamos un agrado por leer, compartamos ese gusto por la literatura, que aprendamos y todos podemos participar, todos, les repito, estamos al mismo nivel. Bueno, aquí nos tocó sentarnos ahorita, pero en realidad todos podemos participar en todo momento y compartir lo que entendimos de la obra, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Vamos a dar unos elementos sobre puntos que desarrolló el doctor Víctor, que podamos compartir para cada sesión, ¿no? de la obra, para tener así como que unos elementos en los cuales basarnos y no andar divagando en cada novela de las que vamos a ver en cada una de las sesiones. El día de hoy, como les mencioné, vamos a abordar, como ya lo saben, El Cándido, que pues es una obra creada por Voltaire. Es un filósofo francés de la Ilustración. Era un buen narrador, y esta obra va en el contexto obviamente de la Ilustración, pero es una crítica a la filosofía de un filósofo alemán, Leibniz, que era el padre del cálculo, con Newton, ¿no? Lo respetaba mucho Voltaire como filósofo, pero como matemático, pero como filósofo no le agradaba mucho, ¿no? Entonces, Leibniz lo que decía era que este es el mejor de los mundos posibles. Todo lo que pasa es para bien. Entonces, si todo lo que sucede es para bien, quiere decir que estamos en el mejor de los mundos posibles. Entonces, él no estaba de acuerdo con esa postura y hace una crítica. Parte de el título de la obra, que es Cándido, es el protagonista, y su nombre va relacionado al hecho de la luz, de la inocencia, pero también de la ingenuidad, ¿no? De que se cree todo lo que le enseñan. Es como una tabla rasa que va a absorber todo lo que le dicen y cree que es verdad. Y al principio siente que todo es para bien, pero los que ya leyeron la obra y los que no la van a leer, o esperamos que la lean, van a darse cuenta que van pasando desgracia tras desgracia tras desgracia, y entonces empieza a pensar, ¿cómo es posible que esto sea para bien, no? Y me pasa algo malo, y ¿cómo voy a decir que esto es para bien? Yo no estoy viendo cuál es el objetivo, pero bueno, al principio sí lo cree, y concluye la obra en que pues no realmente las cosas son desde ese optimismo, digamos, extremo, ¿no? Y obviamente en la obra siempre hay antagonistas. Bueno, no es un antagonista como tal, pero es un personaje que está en la perspectiva contraria, ¿no? En el cual, que se llama Martín, el cual más bien es un pesimismo a ultranza. Entonces realmente dice que todo sucede para mal y tenemos que sobrevivir y luchar y enfrentar todo lo que pasa en la vida. A fin de cuentas se llega a una síntesis y en eso concluye la obra, que lo vamos a abordar. Entonces básicamente lo que quería comentar como introducción. Nos reunimos cada 15 días en este espacio, a menos que haya algún evento, nos moveremos a algún salón, pero por lo regular somos pocas las personas que acudimos. Recuerden que los lectores somos una especie en peligro de extinción, cada vez leemos menos las personas. Bueno, sí leemos, pero en su WhatsApp, cosas pequeñas, o en el teléfono, pero por lo regular ya no leemos. Entonces, los lectores siempre hemos sido perseguidos, pues porque en general en toda la historia de la humanidad han sido perseguidos los lectores, porque pues tienen una visión crítica. Entonces eso es algo muy importante, se dan cuenta de las cosas porque la lectura o la literatura nos permite ver una realidad diferente. Es como incluso Mario Vargas Llosa en algún momento dijo que justamente la novela es un género subversivo, porque, de hecho van a saber por las novelas, porque lo que hace es contrastar la realidad, ¿no? Cuando leemos vemos una realidad distinta a la nuestra, y entonces a lo mejor somos cándidos que estamos pensando que nuestra realidad pues es lo normal y es bueno,
pero cuando leemos, comparamos las realidades que hay en otros textos, pues automáticamente uno va a comparar, esto es bueno, esto no es bueno, esto es mejor, y eso nos va a generar un espíritu crítico. Y bueno, ya no me apodero más de la palabra y se la voy a compartir a Víctor para que él nos dé una... Bueno, no sé si antes de que yo tome unos 8 o 10 minutos, podemos decirle a cada uno que se presente. Sí. Rápidamente, que más como en 1 o 2 minutos. Bueno, si quieren más, pero además sería como su nombre y su... ¿Sí? Sí, bueno, sí podemos hacer, lo quería hacer la introducción, pero bueno, lo podemos hacer así, no hay problema. Ayer nos va a pasar a Sí, claro. ¿Por qué nos ven a nosotras? Aquí llegamos hasta el final. Yo soy Beatriz Hernández, soy egresada de esta sección de posgrados en el 2000, no sé. No me acuerdo, 2003-2005, ya me acuerdo. Y bueno, actualmente estoy como docente en la vocacional número 6. Entonces vi la publicación y dije, invité a la maestra que también es egresada. Gracias por la invitación. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Georgina Bello. Soy egresada de Economía. Estuve aquí en el Politécnico mi primer año, en el 64. Provengo de las prevocacionales, últimas prevocacionales que hubo. Y pues trabajo en Boca 6. Tengo ya ahí 45 años. Me siento muy a gusto y muy correspondida por los alumnos. Sí. Creo que es todo, ¿o hay alguna otra? Sí, perfecto. Yo soy Dayana Reyes, actualmente soy estudiante aquí de posgrado y pues nada, con muchas ganas de aprender. De doctorado. Sí, estoy en doctorado, ya estoy en mi 6º semestre. Ya casi. Ya casi se logra y pues nada, queriendo complementar bastante. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Enrique Morales. También estudiante de aquí de posgrado de la maestría en Ciencias Económicas. Y bueno, yo creo que uno de los intereses principales de asistir a este taller es, como lo comentaba el profesor, nos permite hacer una crítica de la teoría económica, que es fundamental en nuestra formación, pues más crítica, menos dogmática, y en general para seguir fortaleciendo la habilidad lectora, porque pues para estos niveles es más que fundamental, ¿no? Básicamente. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Héctor Pacheco Preciado. Igual soy estudiante aquí de la sección de estudios de posgrado. Es mi 2º semestre en la maestría. Egresado aquí de Economía también. Y pues el motivo, la razón por la que estoy aquí es que me gusta mucho la lectura desde muy joven. Y en segundo punto, el mensaje de bienvenida del correo. Yo concuerdo totalmente en que los números pueden ser muy fríos. Sin embargo, yo confío en que no somos únicamente números, somos personas. Hay razones detrás de las decisiones que tomamos. Parte de ello es la explicación de los modelos. Y quiero nutrir sobre todo mi tesis con una perspectiva más humana. Gracias. Bueno, buenas tardes, soy Juan Fernando Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Economía aquí en la ESE. Siempre también me ha encantado la lectura, prácticamente leo de todo. Incluso hasta diarios, que ya es muy raro que la gente lea diarios, a veces llego a leer diarios, y creo que para el economista es importantísimo la lectura, es importantísimo, y no solo para el economista, para todas las profesiones, y en un mundo en el que estamos llenos de pantallas por todos lados y estamos bombardeados de información, pero es información a corto plazo. Necesitamos, vemos videos cortos, vemos lecturas cortas, rápido, así, en el WhatsApp, en las redes sociales. Creo que tenemos que profundizar en la lectura profunda, en la lectura, digamos, que leamos y meditemos y tratemos de entender mejor lo que leemos, porque actualmente pues muchas personas, casi todos leemos, pero no entendemos lo que leemos, entonces eso es importante. Y para el economista pues todavía más, considero yo.
desde los primeros semestres, en las materias, por ejemplo, de historia, de Estado y sociedad, me di cuenta de la importancia de la lectura en la economía. Entonces, quise entrar a este seminario para profundizar todavía más y tener una perspectiva más amplia, como usted lo comenta. A veces no todo es lo que nos dicen, no hay que creernos todo lo que nos dicen, hay que cuestionarnos, hay que también cuestionar nosotros, o sea, cuestionar a nosotros mismos y cuestionar a los demás y tener una visión más crítica de la vida en general. Juan Fernando Rodríguez. Bueno, mi nombre es Cristina Camila López Estrada. El motivo de estar aquí en el seminario es porque es lejos de tener un brevario cultural, pues es parte, ¿no?, también de mi formación, así lo considero, y como lo acaban de señalar y algunos de ustedes, de esta parte como economista, que elementos también nos hace falta para nuestra formación académica. En este caso, pues ya el curso lo tomé en el semestre anterior, estamos aquí algunos que ya lo tomamos y se me hizo muy grato compartir con mis compañeros, compañeras y sobre todo retomar el conocimiento del doctor Jonathan, así como del doctor Víctor, porque no hay, finalmente en la escuela son muy pocas las personas que dominan esta área de la literatura. En mi caso estoy en la licenciatura impartiendo clases y me doy cuenta que efectivamente hay alumnos que la lectura no se les hace amena por una razón, porque no se fomenta, ¿no? Quizás desde la casa, desde la infancia, por muchos factores, pero algo que también hace falta, pues es esa inducción, ¿no?, finalmente a nosotros como economistas y sobre todo teniendo la valiosa colaboración de ellos, pues yo creo que para mí esto es muy grato. Entonces, pues bienvenidos a fin de cuentas, aquí vamos a estar con este seminario. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Montaraz, soy estudiante de los últimos semestres aquí de la carrera de Economía y yo no quiero decir que me considero un lector, porque a comparación de los que se acaban de presentar creo que estoy en medio lo básico, pero siempre me ha interesado como que profundizar las ideas de lo que leemos, porque en lo personal muchas veces, como lo mencionó el profesor Jonathan, pues me quedo como cándido, recibo la información pero no tengo con quién expresarla y pues llegar a una síntesis de lo que estoy leyendo, y pues creo que ese es el objetivo que tengo con las lecturas que vamos a tener durante este curso. Hola, yo soy Karina Carrilla, soy del primer semestre de la licenciatura de Economía y bueno, yo vi este curso y se me hizo muy interesante porque yo soy una persona a la que le gusta leer y también compartir sus ideas, aparte de que siempre he creído que los conocimientos de lectura y todo esto que nos comentan, no solo ustedes los doctores, sino otros puntos de vista de personas de distinto, porque me sorprende que haya maestras, haya compañeros de posgrado, siento que me va a abrir un nuevo panorama a lo que estoy aprendiendo y quiero crecer en eso. Entonces también quiero tomar todo esto no para conocer, para aprender, sino para ignorar menos mi entorno, para conocer otras realidades y saber que lo que estoy viviendo no solo es mi realidad, solo existe, sino que hay más, y cómo puedo ayudarlas y desarrollar herramientas para apoyar a otras personas. Además de que mi mamá siempre me ha dicho que todas las herramientas que tenga que las utilice al máximo. Querida. Buenas tardes, mi nombre es Andrés, yo también soy de la licenciatura de Economía. La principal razón por la que estoy aquí es porque van a discutir uno de los libros favoritos de Dostoyevsky, El jugador. Entonces, también por el hecho de que... ¿Tienes otros libros de Dostoyevsky? Sí, Los demonios y Los hermanos Karamazov. Bueno, Los demonios no se puede leer porque son casi 1000 páginas. No. Sí, son muy largos, son muy largos. Sí, leer 1000 páginas en el curso de Seneca. Es que no se puede leer aquí.
los centros de raptor están muy fuertes, luego se puede leer. Okay. Pero seguramente vamos a, pasado leímos a Tolstoy, y si tú lees Dostoyevski, seguramente vamos a seguir leyendo uno nuevo, curso nuevo del siguiente semestre, seguramente vas a. Pero no los demonios ni los humanos trans. Hace porque son muy largos. Sí. Bueno, el principal la razón por la que estoy aquí es porque comparto mucho la visión que tienen el objetivo del taller del quitar el reduccionismo. Yo siempre he tenido un problema con la dualización del mundo, con el propio lenguaje y el cómo se explica, el cómo todo parte de una le llamo yo una objetivación sistemática de la realidad para que podamos entenderlo en términos simples, pero nos olvidamos de que todo lo que vemos, todo lo que hacemos, como lo entendemos, son simples recortes de la realidad, que no es la realidad absoluta. Y por eso me gusta mucho un autor que se llama Wittgenstein. Entonces, pues ese fue el principal objetivo de meterme al... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca. Ya venimos para iniciar el segundo semestre, ¿verdad?, de este seminario. Yo siento que en lo personal pues me ayudó muchísimo en cuanto a también a poder crecer en otros ámbitos de la lectura, porque aparte de que trabajo en la Secretaría de Gobernación, el doctor Víctor nos invitó a esta aventura de lecturas, y donde pues nos ha encantado estar aquí compartiendo con ellos y con los compañeros también que estuvieron. Soy guía de turistas y antes pues casi más me dedicaba a leer lo que son historia, arte, en fin, pero esto de leer novelas, de adentrarse en este ámbito de este tipo de lecturas, pues a mí me ha encantado, porque sentía que no tenía ni tiempo ni tenía ganas de hacerlo, ¿no? Aunque sí he leído a otros escritores anteriormente, a otros diferentes a los que vimos en el semestre pasado, pero pues a mí sí, en lo personal, me ha encantado, y bueno, venimos nuevamente a iniciar otra vez esta aventura de la lectura con ustedes también, y aprender también de ustedes, seguro. Muchas gracias. Gracias. Marisela Mendoza, yo también estuve en el semestre pasado y bueno, se me hizo muy interesante y sobre todo la forma o la dinámica de, pues para leer justamente la planeación y organización de los libros. Eso me dio como el poder leer más libros en menor tiempo, y entonces pues se me hizo interesante, pues estoy aquí. Ya empezamos. Sí. No, bueno, si quieres agregar algo más. Bueno, yo soy Víctor Isidro, soy profesor también aquí, en la escuela. Yo tengo como escritores, bueno, a mí me gusta la literatura rusa, siglo XIX y siglo XX, aunque es más conocida la del siglo XIX, también me gusta la del siglo XX, y también la literatura de Estados Unidos, siglo XX, aunque en esa también incluimos a Edgar Allan Poe, que es siglo XIX. Bueno, el doctor Jonathan no lo ha dicho, pero le gusta mucho Jorge Luis Borges. Entonces, quien quiera que le guste Jorge Luis Borges, aquí está. O sea, claro, Jorge Luis Borges. Sí, indicado. Pero ya empezamos a... Bueno, vamos a ver esta obra Cándido, y me voy a permitir hacer un resumen como de 5 o 6 minutos. Nada más, para ya después abrirle la participación a ustedes con base a su opinión y con base a ciertos criterios. Bueno, en un principio, bueno, tiene un personaje principal con un narrador externo, ¿cierto? Y el personaje principal es Cándido. Y sí empieza con la historia de Cándido y termina con su historia. Eso es su historia, y en un principio parece como una serie de desgracias a través de múltiples viajes, ¿cierto? Y a quién le va a peor en la vida. Bueno, con base a Camille, que es muy inocente, que es Cándido, y conocen gran parte del mundo, parte de Europa, pero están en Westfalia, Alemania, luego van a Holanda, luego van a Portugal, España, viajan a Argentina, van a Paraguay, han de haber atravesado Brasil y llegan a esta tierra
mítica, como con la que todos sueñan, que es el dorado, ¿cierto? A partir de ahí tal vez hubo un cambio, porque el dorado es como la perfección, ¿cierto? Es lo más bello del mundo. Y el personaje cambia. Y a pesar de que conocen la belleza y la perfección, no deciden quedarse ahí, sino irse, ¿cierto? Y regresar a su país. Ahí me gustaría leerles una cosa cuando termine mi participación. Y de ahí se sale con esta cosa de su máquina voladora, ¿cierto? Loca, quién sabe cómo salieron, pero salieron. Pierden todo. Y ya después van a Cayena, ahí los roban. Bueno, les pasa muchas desgracias. Y regresan otra vez, ¿cierto? Van a Francia, no sé por qué, tal vez sea porque son bueno, Voltaire es francés, ¿cierto? Él describe a Francia como europeo, ¿cierto? Que es como Candy, con quien iba con Martin, ¿cierto? Francia era como europeo. Era lo que menos les gustaba y de hecho no se querían detener en Francia, ¿cierto? En un inicio yo pensaba que porque había mezclado que el autor era alemán, estaba en Alemania y Candy Alemania, por eso habló mal de Francia. Y los mexicanos y Voltaire es francés, no sé por qué habló mal. Pero Francia según era como doctor, van a Italia y ya después sacaba todo en Turquía, ¿cierto? Donde está el final. Al principio, esta, no sé si es novela, va creciendo, ¿cierto? Y en un principio parece algo solamente como de aventuras y de desgracia, pero cada capítulo tiene algún alto contenido, incluso filosófico, y al final la novela es exactamente filosófica. Y es de lo que vamos a leer con muchas participaciones aquí, junto con el Great Gatsby, que el más contenido económico tiene, o puede tener. El Cándido de Voltaire, y pues ha sido muy visitado por gente de todo tipo de las ciencias. Cándido. Al final, por lo que salieron Candy, que fue, bueno, inicia con el amor hacia Cunegunda, ¿cierto? Y por eso lo expulsan ahí como del paraíso, lo expulsan porque él creía que era el paraíso. Al final él salió por el amor, buscó el amor y al final de cuentas se dio que cuando ya llegan ya no la quería tanto, ¿cierto? Eso es lo que se dio cuenta. Y que el significado, pero encuentra el significado de la vida, que fue lo importante, ¿cierto? Según él, eso es lo importante. Yo ya voy a acabar con esto, pero me gustaría leerles dos cosas. Es que cuando primero van recorriendo el mundo y van a llegar hacia el dorado y ellos se sienten como perdidos, es una expresión que no sé, que tal vez todos muchos lo hemos sentido, es como a veces una filosofía de la vida. Y por ejemplo dice cuando va con su criado Cocombo, ¿dices Cocombo o Cocamo? Dice, no podemos más, hemos caminado bastante, de una canoa vacía en el río, llenémosla de cocos, lancémonos a esa pequeña barca, dejémonos llevar por la corriente. Un río siempre lleva a algún lado habitado. Si no encontramos cosas agradables, al menos encontraremos cosas nuevas, ¿cierto? Y a veces uno piensa así, ¿sí? Vayamos con la corriente, vayamos a cualquier lado, busquemos algo nuevo, ¿cierto? Lo que desea que sea nuevo. Eso fue como una filosofía que siguieron, pero ya después cuando encuentran la felicidad y están muy contentos, algo que también lo dice la sirvienta, que están felices, pero a veces cuando uno está feliz y está a gusto, quiere el cambio, ¿cierto? Y a veces cuando está en cambio y está en movimiento, desea la felicidad, ¿cierto? De la tranquilidad y todo eso. Entonces ese es el problema de la humanidad. Cuando uno está tranquilo, quiere no estar tranquilo. Y cuando uno está tranquilo, quiere estar tranquilo, ¿cierto? Así es la humanidad, esa es la insatisfacción que a veces siente uno. En esa segundo párrafo que voy a leer es cuando ya deciden salirse del dorado y que el principal del dorado le dice, ¿cierto? Que él no los va a detener, que se pueden ir. Dice, una vez más es cierto amigo, una vez más es cierto amigo mío que el castillo en que nací no vale lo que el país en que estamos, que es el dorado. Pero en fin, la señorita Cunegunda no está aquí y vos tenéis sin duda algún amante en Europa. Si nos quedamos aquí no seremos más que como los demás, mientras que si volvemos a nuestro mundo solo con 12 corderos cargados de guijarros del dorado, seremos más ricos que todos los reyes juntos, no tendremos más inquisidores que temer y fácilmente podremos recuperar a la señorita Cunegunda. ¿Cierto? Si permanecían en el dorado iban a ser igual a todos, pero si se regresaban en Europa iban a ser diferentes, ¿cierto? Ellos prefirieron ser diferentes que ser iguales y felices. Algo también que tal vez es inherente al ser humano, ¿no? Como busca el ser humano.
Pues yo con eso voy a cerrar mi participación. Es un libro que se lee muy fácil, bueno, de lo fácil que se lee, uno lo pasa muy rápido y luego uno analiza todo el contenido, ¿cierto? Y que tal vez sea necesario volver a leer. Entonces, nos gustaría escuchar su opinión del libro, si alguien quisiera participar. Y podemos pasar a Argentina. ¿Quién pudieron leer? Bueno, es que la verdad la mayoría no pudo leerlo porque apenas conforme cuando se inscribieron les enviaba la lectura, ¿no? Y bueno, vieron el calendario, comenzamos con Cándido, pero no pudimos obtener la información, digamos, el cartel antes para hacer la divulgación. Pero ¿alguien pudo leer algo? ¿Sí pudieron leer, aunque sea unos capítulos? ¿Sí? ¿Pudieron leer? ¿Alguien más pudo leer? ¿Nadie más? Muy poco. Bueno. Pues que usted haga su opinión inicial. Bueno, en general el Cándido me pareció muy digerible, pero la idea central es la que más me llamó la atención. Yo la comenté con otra idea, la idea de que es una sátira a Lenin, ¿se llama Lenin? De que básicamente dice, él parte de la tesis de que como Dios es perfecto, la realidad es perfecta y todo lo oscuro es perfecto. Entonces, bueno, es lo que Lenin dice. Y entonces, pues Cándido, básicamente la idea central es que no es así, no es que todo sea perfecto, que yo lo conecto mucho con la idea teológica, en esta parte de la teología, más que nada con lo que Dostoyevsky decía también de si Dios no existe, todo está permitido. Y esto se centra, o yo lo centro o lo relaciono con la economía, en cómo los modelos que nos muestran, o todo lo que nos hacen analizar, se nos presume como lo óptimo, no como lo bueno o lo malo, sino como lo óptimo, de cómo esto no es que esté bien o esté mal, porque lo que podemos criticarle más, o lo que yo le critico mucho a la economía neoclásica, es la falta de ética que tiene, que parece, o en algunos momentos, de que no tiene ética, no tiene ni bien ni mal, sino lo óptimo. De hecho, el primer capítulo de Cándido dice que, lo tengo anotado, ¿cómo dice? Que su discípulo, su mentor de Cándido, Pablo, le dice que es un error aquellos que dicen que todo está hecho para el bien, sino que todo está hecho de manera óptima. Entonces, el error es caer en que decir que todo es óptimo. Eso fue lo que yo más rescaté de la novela, de lo que leí, no leí toda la novela, pero me quedé con la idea central de las relaciones. Pablo es el maestro, ¿no? El primer maestro de Cándido y de la señorita Cunegunda, ¿cierto? Que en realidad lo admiraban como el gran filósofo, el mejor filósofo del mundo, ¿cierto? Sí, era la idea. Algunos de los personajes están exagerados, como ellos son unas sátiras, ¿cierto? Y unos están exagerados, pero todavía son creíbles, ¿cierto? O sea, uno sí se lo cree, bueno, o sea, a mí me produjo esta sensación ambivalente de que son como una sátira, pero todavía son creíbles, ¿cierto? A veces exageraciones de la vida que uno sabe que está muy exagerado, pero uno todavía se los cree. Son verdad, o sea, que están en la realidad. Entonces, Pablo es una exageración del filósofo, ¿cierto? De este filósofo. Bueno, son de los personajes principales. Que ya después se mimetiza tal vez con otros filósofos. Para los que leyeron, están los opuestos, como dijo el doctor Jonathan, y está, tenemos a Pamela, y tenemos a Martin, y Martin es como un Grinch, y esto Martin es el Grinch, que todo nada le parece, ¿cierto? Y todo está mal. Los opuestos, que al final hay como su síntesis también, ¿cierto? Vamos a su síntesis de los dos. Esos personajes principales, sí, ya hay mucha filosofía en el libro. A mí me gustaría leerles quizá el principio del cuento o de la novela para que tuvieran el contexto, porque no todos pudieron leerlo, ¿no? Entonces, primer capítulo de cómo Cándido fue educado en un hermoso castillo y cómo de este lo echaron.
obviamente sufre desgracias, pero aquí justamente comienzan las desgracias, ¿no? Dice, había en Westfalia, en el castillo del señor barón de Thundertentron, algo así, ¿no? ¿Se pronuncian? No sé, bueno, no sé cómo se pronuncia en alemán, disculpe. Un muchacho a quien la naturaleza había dotado de las más suaves cualidades. Su fisonomía anunciaba su alma, se llama Cándido, ¿no? Al más simple espíritu acompañaba un juicio muy recto. Por esta razón, creo yo, lo llamaban Cándido. Sospechaban los antiguos criados de la casa que era hijo de la hermana del señor barón y de un bondadoso y honrado gentilhombre del vecindario, del cual la señorita no quiso desposar por no poder probar más de 71 mujeres, debido a que la injuria de los tiempos había perdido el resto de su árbol genealógico. El señor barón era uno de los más poderosos señores de Westfalia, pues su castillo tenía puertas y ventanas, y hasta tenía un salón de ornato de un tapiz. Si era menester, los perros de sus corrales formaban jauría, sus franeleros eran unos picadores, el vicario del pueblo era su gran limosnero, todos le llamaban monseñor y le reían los chistes. La señora baronesa, que pesaba unas 350 libras, se había granjeado por tamaña prenda una gran consideración y hacía los honores de la casa con una dignidad que la tornaba más respetable si cabe. Su hija Cunegunda, que es de quien se enamora, está enamorado, y toda la obra está prácticamente enamorado Cándido, y su hija Cunegunda, de 17 años, era de encendidos colores, fresca, rolliza, apetitosa. El hijo del varón en todo parecía digno de su padre. El preceptor Pangloss era el oráculo de la casa y el pequeño Cándido escuchaba sus lecciones con toda la buena fe que corresponde a su edad y su carácter. Pangloss enseñaba la metafísica, teólogo, cosmología. Probaba admirablemente que no hay efecto sin causa y que en el mejor de los mundos posibles, el castillo de Monseñor era el más bonito de entre todos los castillos, y la señora la mejor de las baronesas posibles. Dice, ya voy a concluir. Dice, está demostrado, decía, que las cosas no pueden ser de otra manera, pues habiendo sido hecho todo con un fin, todo es necesariamente en pos del mejor fin. Fijaos bien que las narices han sido hechas para llevar anteojos y por eso tenemos anteojos. Las piernas han sido manifiestamente hechas para ser calzadas y tenemos calzado. Las piedras han sido formadas para ser talladas y hacer castillos. Por eso Monseñor tiene un castillo tan hermoso. El más augusto varón de las provincias ha de ser el mejor aposentado. Creo que incluso en economía, ¿no? Tenemos mucho esto de que si existe algo por algún fin, entonces, o incluso en poesía a veces decimos que queremos explicar la flor por el fertilizante, ¿no? Como decía Gastón Bachelard, queremos explicar las cosas sin algún fundamento real, ¿no? Pero creemos que así son las cosas. Entonces, básicamente la obra está fundada en ese sentido, ¿no? Que creemos que todo está, bueno, no nosotros, ¿no? Sino aquí en la obra, al principio Cándido y especialmente Pangloss, es quien considera que todo está hecho, ¿no? De esa forma, el mejor de los mundos posibles. Y bueno, básicamente no todos tuvieron la oportunidad de leer por la premura. Dentro de lo que corresponde, nosotros les pedimos una disculpa, pero es una obra que nos permite reflexionar sobre esta situación de creer que todo es correcto y, bueno, más bien incluso le enseña a Pangloss, no voy a leer otros párrafos, pero le enseña a Pangloss que ni siquiera es razonable cuestionar lo que ya es bueno, ni siquiera la realidad es buena cuestionarla, todo sucede por un mejor objetivo, bueno, no un mejor objetivo, sino que es el mejor de los mundos posibles y todo lo que sucede es para bien. Eso es lo que sucede. Ni siquiera hay que cuestionarlo si se puede mejorar, si puede morir. Si sucede algo malo es porque es el mejor de los mundos posibles y hay una razón, como lo dice, y entonces hay tragedia tras tragedia. Tenemos soltado una serie de tragedias, todos no sabemos cuál es peor. Bueno, bueno, después de ese inicio, bueno, Candy se enamora de su prima, ¿no? Bueno, y él
ella también. Pero no podía tener una relación que no podía hacer porque como Candy era hijo legítimo de la hermana del varón, no podía hacer esa relación. Porque el varón siempre consideró que era una posición muy baja la de Candy. Entonces por enamorarse lo expulsan de ese castillo y de la perfección, ¿no? Le dan una patada. Y lo corren. Y ya después pasa, bueno, después de esa desgracia que le pasa a Candy, pasa otra desgracia en el castillo que le invaden los búlgaros, ¿cierto? Y ahí matan al varón, matan a la mamá de Cunegunda, y a Cunegunda abusan de ella y la hieren en el estómago, ¿cierto? En el estómago, y la pensaron por muerto. Ya su hermano supuestamente también lo matan, ¿cierto? Bueno, Candy entra como al servicio militar, ¿cierto? Creo que sí, ¿no? Entra como al servicio militar, y ya después por una sensación del destino se encuentra a su maestro Pangloss sometido, ¿cierto? Se lo encuentra, bueno, y enfermo, y él lo ve como un portesero y lo rescata. Y él es el que le da información de lo que le pasó a Cunegunda. Candy rescata a Pangloss y después salen y llegan a Portugal, ¿no? Sí, a Portugal, y ya después a España, y encuentran que en realidad Cunegunda está viva, ¿no? Y está en una relación, no estaba muerta, sino que estuvo viva, porque estuvo con uno de los jefes de los búlgaros. De ahí estuvo viva, aunque también estuvo sometida, pero ya después, por una extraña razón de las circunstancias, llega a ser la amante de dos personas, de un inquisidor y de un judío, ¿cierto? Y es amante de los dos, o los dos aquí, ¿cierto? Y ven a Candy y a su maestro sometido y los rescatan, pero otra vez, como es una serie de desgracias, matan a los dos amantes, ¿cierto? Candy mata a los dos amantes y tienen que huir. Mata tanto al judío como al inquisidor. Y los dos tienen que huir y huyen hacia Argentina. Cuando llegan a Argentina y piensan que van a ser felices Candy y Cunegunda, el gobernador de Argentina se enamora de Cunegunda. Y les gusta, y ya después optan por qué va a pasar, si Candy puede huir y Cunegunda va a estar con el gobernador, ¿no? De Argentina. Y Candy huye a Paraguay, y en Paraguay se encuentra que el hermano de Cunegunda no estaba muerto, sino que sí estaba vivo, y era un jefe, ¿cierto? Era un jefe, y ahí se lo encuentra, y primero les da mucha felicidad, pero cuando Candy le dice que Cunegunda está viva, están muy contentos que la van a ir a rescatar de Argentina, pero cuando Candy le dice que la van a ir a rescatar para que se case con él, el hermano del varón se molesta y dice que cómo osa, ¿cierto? A decirle eso, que él no está en una posición para casarse con su hermano. Y le da como un espadazo, ¿cierto? Pero Candy no mata. Y tiene que huir otra vez. Y ya de ahí es cuando huyen se van al Dorado. Y ahí en el Dorado es cuando encuentran la felicidad junto con un criado que encontró. Bueno, encuentran la felicidad, pero al final de cuentas como que se aburren de tanta felicidad. Dice esta frase que les leí, donde quieren llegar a ser alguien, ¿cierto? Y no ser solamente uno de los demás. Se van a Cayena, y de ahí para encontrar un barco para regresar a Europa. Ahí lo roban, todo lo que adquirieron del Dorado los roban, y a su criado le dice que se vaya a buscar a Cunegunda a Argentina, y él se pide a Europa y se van a encontrar en Italia, en Venecia, ¿no? En Venecia. Pasan por otros países, pasan por Francia y ya después van a Italia. En su viaje por el Atlántico desde Cayena, ahí conoce a Martin, hace como quiere alguien que lo acompañe en su viaje a Europa de nuevo, pero quiere seleccionar a alguien en quien confiar y quiere seleccionar a alguien que le cuente que le pasó la peor desgracia, ¿cierto? Como un libro de desgracias, quiere escuchar a uno que le haya pasado la peor desgracia. Y conoce a Martin porque, bueno, aparte de que le pasaron muchas desgracias, Candy se dio cuenta de que podía hablar mucho tiempo y durante todo el viaje. Y ya regresan
Llegan a Francia, llegan a Italia y finalmente llegan a Turquía, en una sucesión de desgracias. Y ya sería como despectivamente la historia de la novela, el grande claro. Entonces, los viajes. Entonces, si alguien nos quisiera dar su opinión de la novela en general, o de un capítulo, o de estos, o sea, cada mini capítulo tiene un montón de cosas, ¿cierto? Porque son mini capítulos como de 4 o 5 páginas que se pueden leer incluso separadamente, ¿no? En cada capítulo hay mucha acción o hay una palabra que uno le puede gustar para analizar. Entonces, ¿alguien se queda? Sí, bien, yo leí varios capítulos, o sea, como dice, lo menciona, los leí salteados, no fue para mí una lectura directa, porque desde el primer capítulo me di cuenta que tiene varias similitudes, Cándido, incluso si contextualizamos a Voltaire en su época, que eran muy fuertes las críticas, incluso previo a 1776, en la Revolución Francesa, es pues el siglo de la cruz, de la ilustración, entonces hay bastantes críticas, y lo que yo observé es que aquí Voltaire nos ofrece lo que es la salida del Edén, del paraíso, como bien lo mencionan, y justamente comienza a pasar por varias pruebas con Pangloss, con Martín, que hay una parte en la que dice la prudencia de Cacambo, que lo que yo estoy viendo es que es una persona que podríamos ser todos nosotros, una persona que va frente a la vida, que crecimos con dogmas, que crecimos con estigmas, que crecimos con ideales que nos fueron fundamentados y que no cuestionamos. Sin embargo, por ejemplo, no sé, Pangloss en nuestra vida, ¿no? Que finalmente Pangloss, y como yo lo estoy contextualizando, lo relaciono un poco con la gran moral de Aristóteles. En la gran moral de Aristóteles nos menciona que hay deformidades de la vida, que la virtud excesiva es mala, como el vicio excesivo es malo. Entonces aquí Cándido, por la virtud excesiva, el optimismo excesivo, comienza a caer en esas desgracias, en esta inocencia excesiva. Sin embargo, se encuentra con Martín, quien lo devuelve, lo extrae del extremo de la virtud o de la inocencia y lo devuelve al camino junto con la prudencia de Cacambo. Al final tiene una frase que está, bueno, a mí me encantó. Después de que observa que en Cunegunda se llama si no mal recuerdo, lo obligan a casarse o se casa así con Cunegunda. Se casan de como un acuerdo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que se puede tratar como que el Candy ya no quería casarse, porque ya según ya no era tan bella como al inicio, ¿cierto? Ahí de hecho, y eso que concluyo, es que es algo que nos puede suceder a nosotros, pero después de estas pruebas o después de este camino que recorre Candy, que nosotros recorremos en nuestra propia vida. Si no te enfrentas a ciertas cuestiones o ciertas situaciones a través de la virtud equilibrada y el vicio equilibrado, a través de la prudencia que va caminando junto contigo, aquellos ideales o aquellos dogmas que tenías al principio, no los cuestiones. Si nosotros le cambiamos a Cunegunda el nombre de que es un hombre, un ser humano, y nosotros lo vemos como los ideales que nosotros tenemos antes de comenzar nuestros estudios, yo les preguntaría a ustedes como ¿cuáles son aquellos ideales que después de haber estudiado o haber pasado ciertas etapas o cierta evolución en sus vidas, los desencantaron? No sé, temas políticos, religiosos, familiares, lo que sea. Pero yo veo entendido como un proceso que vivimos todos nosotros. Y eso. No, hay de un capítulo. Yo puedo decir algo. Sí, claro. Por lo poquito o lo mucho que he escuchado, yo dejé una actividad ahorita a los chicos. Se llama El mundo de la caverna de Platón. Y lo que he escuchado hasta ahorita es eso: pensar que se tiene un mundo perfecto y estar encerrado en la ignorancia, ¿sí? Y pensar que esa es la perfección cuando no es verdad, es un engaño para poder accesar a un mundo de conocimiento, de querer salir de esa caverna y no poder, porque el planteamiento es que esto es perfecto, vívelo. Entonces, el conjunto de explicaciones que he escuchado me trasladé a esa tarea que explicaron los chicos, investigar, porque vamos a discutir precisamente el mundo de la caverna de aquella época contrastada con lo que estamos viviendo hoy en día.
Porque si aquello era una cárcel, no es una cárcel hoy en día. ¿Sí? Entonces, ahorita yo voy a aprender aquí, yo voy a aprender para poderlo discutir allá con los chicos. ¿Sí? Gracias. No, gracias. De hecho, eso es muy interesante porque incluso lo dijeron, lo comentó Octavio, lo comentó Juan Fernando, no es difícil cuestionarnos, ¿no? Es parte de lo que, es como de la crítica que señala Voltaire, ¿no? Somos como esa tabla rasa, que vamos absorbiendo todo, pero no tenemos esa capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos muchas veces. ¿Por qué? Porque la cotidianidad no nos lo permite. Pero lo más difícil es cuestionarnos, ¿no? Es fácil, por ejemplo, cuestionar a los demás, ¿no? Lo que dicen, lo que hacen, eso es muy sencillo, ¿no? Pero cuestionarse a uno mismo, creo que eso es algo sumamente difícil, como esto que comenta usted de la caverna, que vivimos en nuestra propia caverna, pero ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de ese mundo perfecto que nos inventan? Claro, y es algo que decía Andrés, por ejemplo, ¿no? De Wittgenstein, ¿no? Que es lo que él se cuestiona, qué es lo que nosotros de nuestro lenguaje, cómo podemos poner en duda o cuestionar nuestro propio lenguaje, porque pues es el único que tenemos, ¿no? Cómo decir si eso es incorrecto o es correcto, o estoy hablando bien o estoy pensando bien, no es nada sencillo, ¿no? Eso es realmente lo complicado de, digamos, de enfrentar una realidad distinta a lo que siempre nos han enseñado. Por eso, así parte con esa sátira de que para Pangloss todo es el mejor de los mundos posibles, y eso ni siquiera es cuestionable, pero en realidad sí es cuestionable. El detalle es cómo lo vamos a cuestionar, o sea, bajo qué conceptos, preceptos, bajo qué categorías vamos a cuestionar la realidad, porque no es nada fácil. Digamos que es como decir, bueno, yo sé que estoy mal, pero ¿en qué estoy mal? ¿O en qué estoy bien? Si todos lo hacen, exactamente, está bien. Exactamente, y lo mismo es en los ámbitos. Por ejemplo, la mayoría de aquí es economista. Las teorías que vamos estudiando podemos pensar que son las correctas, o la concepción incluso del propio economista es la correcta, cualquiera que sean las teorías, ¿no? Pero no tenemos otras concepciones, y eso es lo que creemos, ¿no? Esa dogmatización, pues, digamos que esto nos va a permitir abrir un poquito más esas percepciones. Pero me parece ¿quién más quisiera compartir algo de lo que... Con lo que decía nuestro compañero, ¿podemos decir que Candy se casó por gusto o fue obligada? Porque al final de cuentas él dice que es un hombre de palabra y luego se casaba, ¿cierto? Pero que ya no, o sea, ya no quería tanto, ya no quería. Sí, pues ya no, o sea, que si fuera por... Él le quedaba también, ya estaba también demasiado deteriorada por todos los sufrimientos que ella había tenido, ¿no? Porque en realidad desde que inicia también, siendo tan jovencita, cómo va a ser atacada por ese juzgado y todo, ¿no? Entonces nos quedamos cortos diciendo la golpeó, etcétera. Pero no solamente es eso, o sea, llegó más allá, maestroso casi, ¿no? Y así fue pasando, fue siendo vendida con uno, con otro, y hasta que finalmente, pues ya yo creo que ya no de ser de utilidad como lo que es, pienso yo, porque al final pues ya la tratan como de la servidumbre, ¿no? O sea, ella ya llega hasta lo más bajo, después de haber sido una princesa, todo. Y ya cuando él llega, pues ya no encuentra ese encanto tal vez que había visto cuando él estaba muy joven. Quizá ya ni se le antojaba, ¿no? Sin embargo, como él ya era un hombre de palabra, y hasta el final pues cumplió su palabra. Ahí es, bueno, interesantísima esa parte de la palabra. Como, digo, para los que no pudieron leerla, ¿no? Pasados muchos años, eran niños, muy adolescentes, se enamora de ella, que es una niña hermosísima, bueno, la escribí ahorita que la leí, y vive enamorado de ella, ¿no? Pero los encuentran abrazándose, y
lo sacan a patadas del castillo, ¿no? Y de ahí empiezan sus desgracias. Y entonces cada uno va, bueno, obviamente lo mandan ahí como al ejército, sufre muchas desgracias y ya luego se entera de que el castillo fue arrasado, fue invadido, y Cunegunda, pues, por supuesto, sufrió violaciones, esclavitudes, ya cuando por fin van a poder ser felices, ya están bastante mayores, ambos, entonces, por eso me pareció muy pertinente la pregunta de Víctor, porque se casó porque la amaba o porque cumplió su palabra, y Miguel creo que nos dice que es hombre de palabra, ¿no? Pero ya no tenía la felicidad o la inocencia que tuvo de adolescente. Y entonces, bueno, porque no es el único caso, ¿no? También la vieja, sí. La sirvienta, ¿no? Ella también, ella había sido, bueno, hay un capítulo donde le dice, donde le narra. Exactamente. Si a ti no te violaron, no te cortaron esto, no te hicieron lo otro, es porque no te ha pasado absolutamente nada, pero se le estaba casi diciendo a la otra porque también ya la había vivido. O sea, las dos lo vivieron, ¿no? En esas épocas, porque eran épocas de esclavitudes también, ¿no? Eran épocas de guerra, eran épocas muy cruelas de esos tiempos y se estaban viviendo las atrocidades y los robos, porque también a ella, después de haber tenido todo un cofre de joyas, pues hasta fue despojada de todo, ¿no? De todo. Ay, no, qué tiempos. Eso sí, a mí de verdad que... Pero eso es como un simbolismo, ¿cierto? Que está en el libro, de que como la riqueza se desvanece. Porque también acá y lo roban, y como todo lo que sale del dorado, al final de cuentas casi todo lo pierde, ¿cierto? Entonces todas las riquezas para buscar la felicidad o para buscar el sentido de la vida, al final de cuentas se pierden, sí, son efímeras, es como uno de los simbolismos que están ahí. Bueno, es que llevando la lectura un poco a la vida cotidiana, a veces nos enfocamos en que lo que nosotros vivimos es lo peor, pero siempre hay una historia peor, como en este caso de la vieja. Entonces, cuando yo la leí dije, yo pensé que era toda una sirvienta nada más que veía pasar todos los problemas, pero en realidad pues no es así. Entonces, en lo general, siempre pensamos que lo que uno vive es único y es lo más pesado, pero no nos ponemos a ver quién está al lado de nosotros, pues qué es lo que vive. Entonces yo y también me sorprendo cuando Cándido, él se cree muy bonito y muy buena gente y todo, y se sorprende de, fui capaz de matar a 3 personas. Y la señora era, la anciana era hija de un papa, ¿no? Así es. Imagínate, ¿no? La hija de un papa, porque en ese tiempo también como estaban los problemas de la Santa Inquisición, ¿no? Porque hasta Cándida, ¿cómo se llama? Cunegunda, estaba casada con un tipo que también pertenecía a la Santa Inquisición. Bueno, así lo llaman. Sí, exacto. ¿Cómo Alicia? No, por el otro, para comentar. Pues algo que se me pasó mencionar en el comentario anterior y que es otra palabra, es que una de las reflexiones que a mí me deja Cándido es acerca de la felicidad, que justamente lo menciona que es las riquezas, la felicidad a través de las riquezas es efímera y puede vivirse en un momento a otro, y que lo que vimos a través también la búsqueda de la belleza. Eso puede llegar, pero la recuentan, sí, que no es una constante que perdure en tu vida, como la belleza, incluso, que la belleza se puede terminar. Y más bien, y justamente había mencionado al final de mi comentario, que con lo que cierra Cándido es, tenemos que cultivar nuestro camino. Ahí lo que veo es que Cándido nos invita a trabajar en ti, a quitarte las vendas de los ojos y comenzar a observar la vida a través de la vida de los demás. Y busques la felicidad que perdura, no la felicidad de ti. Pero es que él era muy optimista, ¿no? Pero al final se va a dar cuenta de la realidad, ¿no? Y dice, pues
Esto no. Después de la esencia. Y yo siento que por eso fue que se casa con Cunegunda al final, porque lo que acabas de decir es cierto, porque al final lo que perdura no son las riquezas, es la esencia de las personas. Bueno, y la belleza, como dijiste, que también es otro simbolismo. En este caso, Claro. por uso. Otro punto también importante, ¿no? Que finalmente si Van Gogh inició diciendo esta frase de que pues no hay efectos sin causa y que en este mundo el mejor de los posibles, pues al final pareciera ser que todo era perfecto, ¿no? En su mundo, en el mundo de ellos, pero al salir y ver todas esas desgracias o vivirlas, pues finalmente Cándido se da cuenta que en ese mundo perfecto que él consideraba, pues no era eso lo real, ¿no? Lo real se rompe cuando empieza pues simplemente a ver todas esas atrocidades o vivirlas. Pero lo más interesante que a mí se me hizo fue con el hermano con la broma. Sí, en este caso ya con el varón de Tinder, ¿no? Donde su ego va más allá de todo, ¿no? Porque finalmente Cándido lo ha sacado realmente primero lo mata, ¿no? Se queda con la idea Cándido. Después ya pasa el tiempo y al final cuando ya se encuentran en la balsa, porque realmente es eso, lo rescatan, ¿no? Ajá, que lo rescatan. Todavía cuando Cándido está súper contento porque pues, va a ver a Cunegunda, pero realmente le dice, me voy a casar con tu hermana, ¿no? Y él se enoja y le dice, Cándido le dice, ¿cómo si yo finalmente te he salvado, ¿no? Y todavía está su ego, no, es que entonces se va a perder casi mi linaje y mis sobrinos pues van a ser, de lo cual por ser un hijo ilegítimo, ¿no? Finalmente de un papa. Entonces ese ego está viendo finalmente la tempestad y la ha vivido el hermano, y realmente todavía el ego predominando, ¿no? O sea, es así, o sea, viviendo todas esas atrocidades, todas esas penurias que pasaron, y todavía acá creyéndose que su linaje es más, vale más allá que realmente lo que están viviendo, ¿no? La situación real es que ya aquí está tu hermana, mira cómo está, ¿no? Físicamente ya no es agradable como yo la conocí, porque eso era también lo que le enamoraba a Cándido, esa parte. Y la otra, efectivamente, la esencia de Cándido, pues era una persona inocente realmente, ¿no? Una persona donde para mí sus valores estaban bien sustentados, ¿no? Era realmente una persona firme, ¿no? En lo que realmente buscaba. Y yo lo asocié que al final se casa con ella, porque en el fondo pues la amaba, ¿no? Así es como yo lo considero. Y eso es en su esencia como una persona inocente. Esa parte se me, por ejemplo, donde se enoja, por supuesto, el varón que dice que se va a casar con Cunegunda. Es una crítica interesantísima que hace Voltaire, ¿no? Porque recuerden que es un filósofo de la Ilustración y lo que quieren compartir es pues, esas jerarquías humanas que sabemos por linaje, digamos, ¿no? Así, una persona es superior a otra, ¿no? Cuando en realidad somos todos iguales. Y entonces ahí me parece que es como un ejemplo de que quién es más hábil incluso, ¿no? El pobre Cándido, ¿no? No solamente es capaz de amar a Cunegunda, que es su hermana, sino es capaz de defenderse y de defenderse mejor, ¿no? Se supone que un varón tendría más capacidades de batalla, en realidad no, el Cándido se defendió y lo mató, ¿no? Me parece un ejemplo una analogía muy interesante que, bueno, pasa sobre el capello, que pretende volver. Todos somos iguales, cada quien tiene capacidades diferentes, y alguien puede ser mejor en algo y alguien puede ser mejor en una cosa y otro en otra. Entonces, eso es algo que encuentro con Voltaire. Y nada más, ya ni siquiera hay una referente a lo que había mencionado que claro, ¿no? De lo efímero que son digamos, las riquezas, pero no solamente son las riquezas materiales, ¿no? Incluso intelectuales.
hay un capítulo que es el 25º, donde visita la casa de Pococurante, el veneciano noble, ¿no? Y entonces hablan, por ejemplo, de la riqueza, que van y llegan a su biblioteca, una biblioteca amplísima, y nada de estos párrafos, ¿no? Donde dice, va Cándido con Martín y encuentran a ese mecenas, ¿no? Y dice básicamente, Cándido, que había sido educado para no juzgar nada por sí mismo, porque así lo enseñó su preceptor, estaba extrañadísimo de lo que oía. Martín encontraba que la manera de pensar de Pococurante era bastante razonable. Martín era como que el lado contrario de Cándido, ¿no? Él pensaba que, sí, de Cándido, que todo era malo y teníamos que enfrentarlo, ¿no? Mientras que el optimismo excesivo de Cándido era demasiado ingenuo. Entonces, bueno, lo encuentra razonable y dice, hola, aquí hay un Cicerón, dijo Cándido, que estaba en su biblioteca, que era amplísima, ¿no? Dice, apuesto que no os cansáis de leer a este gran hombre. Y le contesta el Pococurante, no leo nunca, respondió el veneciano. A mí que me importa que haya defendido a Ramiro o a Cruencio. Bastante tengo ya con juzgar mis propios procesos. Me agradaría más sus obras filosóficas, pero cuando vi que de todo dudaba, concluí que yo sabía tanto como él y que no precisaba de la ayuda de nadie para ser ignorante, ¿no? O sea, Cicerón, bueno, no solo él, ¿no? Muchos pensadores dudan mucho y a veces nos tomamos en el ámbito de las ciencias o como que es el máximo exponente, pues a lo mejor nosotros también tenemos ideas mucho mejores y más sólidas que estas personas que consideramos como las autoridades, ¿no? Dice, 80 volúmenes de una academia de ciencias, exclamó Martín, quizá aquí hay algo bueno. Y le contesta Pococurante, se lo habría si uno solo de los autores de este fárrago hubiera inventado siquiera el arte de fabricar alfileres, pero en todos esos libros no hay más que vanos sistemas sin cosa útil alguna. Y entonces dice, ¿cuántas piezas teatrales estoy viendo aquí? Dijo Cándido, en italiano, en español, en francés. Sí, dijo el senador, hay 3000 y las buenas no pasan de 3 docenas. Dice, en cuanto a esas colecciones de sermones, de todas juntas no valen lo que una página de Séneca. Y de todos esos librotes de teología, os figuréis con razón que nunca los abro, ni yo ni nadie. ¿Por qué? Porque en realidad a veces sobrevaloramos o sobredimensionamos lo que el mundo dice que es lo que tiene valor, cuando en realidad ni siquiera lo tiene. Dice, creo, dijo, que un republicano debe complacerse con la mayoría de estas obras, tan libremente escritas. Sí, respondió Pococurante, es hermoso escribir lo que uno piensa, privilegio del hombre. En nuestra Italia, toda no se escribe más que lo que se piensa. Entonces, básicamente está haciendo una crítica que no solo hablamos de lo material, sino también de lo intelectual, que pensamos, a veces sobrevaloramos, así como las riquezas materiales, el oro, que es lo que estamos viendo aquí, que persiguen la riqueza, el estatus. Eso es efímero. Igual los conocimientos que damos demasiado valor, ¿no? Para las teorías, lo escrito, las novelas, las obras, etc., a veces le damos un valor sobredimensionado o sobrevalorado. Bueno, eso es lo que les quería compartir hoy. Yo, una pregunta que se hizo sobre por qué al final Cándido sí se terminó casando con ella. Creo que ese es un claro ejemplo de lo que Anton Schopenhauer decía sobre que la vida es una oscilación constante entre el deseo de tener, se pasa toda la novela queriendo tener ¿cómo se llama? Con la y hace toda una travesía, y el aburrimiento de poseer. Ya cuando la posee, ya cuando la tiene ahí, ya no la quiere. ¿Pero por qué? Porque es aquí entra con lo que dijeron allá, de que como nosotros vemos a las personas no tanto como seres humanos independientes como otros, sino más como objetos. Porque esta frase se traslada solamente así, Cándido, pues ve no me acuerdo, Cunegunda, como un nombre, siento que es como un nombre más corto, lo hubiera puesto Rosas. Más sencillo. Lo ve más como un objeto a poseer. Y ya cuando la posee, desaburre.
Es como Rambo, ¿no? Que decía, tuve la belleza en mis piernas y la encontré amarga, ¿no? Se fastidió, se murió. Pero no será porque también él era hombre de valores. ¿Quién? Cándido. No, pues era hombre de valores. Sí. Por eso, es que como que no concuerdo mucho con lo que dice, pero sí pensaba. Bueno, yo sí concuerdo con él porque creo que como humanos siempre nos pasa, ¿no? O sea, estás buscando lograr algo y cuando lo tienes es en el momento, es tan efímero, comprarte un coche. O sea, entonces me voy a comprar un coche y estás en busca del coche y es ese proceso de querer tenerlo y ya cuando lo tienes, o sea, es muy efímero, o sea, ya lo tienes y después ya pasa a ser normal. Pero no será porque lo vemos en estos tiempos y ya lo estamos viendo en estos tiempos del libro. Bueno, pero es que los valores que usted menciona y están ligados a los valores de Cándido cuando mató a alguien. ¿Qué justificación hay para asesinar a alguien si tenía valores? Bajo la lógica. Tenía valores respecto a una visión. Matar a su hijo legítimo y mantener su palabra de matrimonio es un hijo legítimo. Tenía un restringido porque estaba bajo la lógica de los mismos. Para él estaba correcto. Digamos que tal vez creando su mundo tanto después, pero sí estaba cerrado. Bueno, pero también hay que considerar que también los mató por defensa, ¿no? No lo hizo con maldad. Cándido nunca mató por maldad. O sea, simplemente se defendió, ¿no? Porque si no, pues le tocaba a él, ¿no? Después termina pidiéndole perdón. Exactamente. No quise daño, estaba muy apenado, ¿no? No quise matarte, aunque estés vivo, pero no quise matarte. ¿Cómo se volvió es un libro filosófico, aunque sea pequeño, es filosófico y está complicado, y cada capítulo está complicado. Como que seguía más bien la belleza de Cunefunda, ¿no? No tanto quizás, a lo mejor sí como el amor tan profundo, pues realmente, bueno, que al final digo, porque dice, ay, qué lástima que se haya puesto tan fea, ¿no? Y sí, efectivamente dice al final que no se quería como, que ya no tenía como muchas ganas de casarse con ella, pero porque su hermano era tan impertinente que por eso dijo, o sea, como que hasta consultó a Martín, consultó a Pangloss, y finalmente tomó el consejo de Cacambo, ¿no? De que pues mandaran a su hermano otra vez a lejos. Es que con lo que estaban mencionando, o sea, siento que se abre un gran debate sobre eso de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque como lo dijo la señorita, es que dice que tiene sus valores, sí, pero tenemos que verlos desde ese punto de vista porque tiene razón, en esa época era distinto, incluso las violaciones eran de que es que yo ya llegué a tu pueblo y yo te puedo violar porque es mi derecho. Y tú lo lees como salvajismo, pero siendo en esa época algo tan normalizado, entonces puedes decir, no, es que, ¿qué valor tienes si mataste a alguien? Ok, tienes razón, pero ¿con qué justificación lo hiciste? A lo mejor defendiéndote, o a lo mejor porque lo normalizaste toda tu vida, que piensas que es algo que va a pasar, en algún punto todos vamos a matar a alguien. Hoy en día ya lo vemos distante y hasta se nos hace salvaje porque decimos, no, ¿cómo va a pasar eso? Sin embargo, en esa época y poniéndonos en los zapatos de Candy, sentimos que eso es lo correcto para nuestro bien. Digo, es interesante porque a veces, bueno, a veces decimos, uno dice, por ejemplo, lo que corresponde a ese principio general de no matarás, uno dice, no, yo no mataría, ¿no? Pero en realidad mucha gente sí lo hace, ¿no? O sea, mata al momento de hablar mal de otra persona y de difamarlo, le está matando por encima, ¿no? Es una forma de matar su prestigio, quizá, ¿no? Lo hacemos. Pero hay cosas que sí, no, las guerras pasan y en las guerras siempre hay muertes y violaciones de todo tipo. Sí, claro. Pero eso no quiere que esté bien, en todo momento está algo mal. Digo, o sea, bueno, y por eso las guerras son las malas porque según los filósofos es cuando se suspende todo, todos los derechos se suspenden y uno puede hacer todo. Eso está mal. Entonces, bueno, pero aquí son exageraciones para mostrar cosas, ¿cierto? Son simbolismos para mostrar cosas. Y sí, sí, para pensar. Porque también hay críticas de estar todos los personajes, está la guerra y lo que pasa en la guerra. Sé que las violaciones pasan en la guerra, las muertes pasan en la guerra, ¿cierto? Están las instituciones, está la Inquisición. Está esto del ser varón y que
el varón se sentía mucho por ser varón, pero como lo discutíamos ayer con el, bueno, creo que no está Cristina, pero seguramente aquí hay profesores de historia económica, el ser varón era de las, pues bueno, pasó esto de la aristocracia con la burguesía, estaban separadas, ¿cierto? Porque son los aristócratas, eran los educados, los bellos, los cultivados, los que invertían en el arte, todo eso. Estaba el clero y estaban los burgueses, y los burgueses eran como gente que trabajaba, que no estaban educados, y hubo burgueses que se quisieron fusionar con la aristocracia. Cuando se pensaba que eso no se podía, no iba a pasar, porque estaban separados. Y era arreglado por matrimonios. Una de las cosas que se hacía con la posición de varón, bueno, era de la más baja dentro de la aristocracia, era que se lograba por logros militares o porque el varón que tenía dinero compraba como a 20 gentes, 30 gentes para ir a pelear por él. Entonces era una posición que en realidad no era de la, bueno, no era como supuesta sangre real, no existía, sino que ellos la compraban. Entonces este varón como que era de este tipo que había comprado su lugar en la aristocracia, al menos la posición de varón así era, pero que aún así pensaba que sí era de la alta, y por eso es un libro que critica, o sea, tiene instituciones y quiere personajes, ¿cierto? Muchos personajes, tiene desgracias, como cuando explota el volcán, ¿cierto? Y se muere la gente. Hay alguien que es muy buena gente, el anabaptista, que ayuda a Candy, ¿qué tiene Dios atrás? El único bueno. El único bueno, el conocido, y lo dejan morir, ¿cierto? O sea, el que hizo bien, se resuelve con el mal, ¿cierto? Ponen los cuentos de niños, alguien que fue buena gente, pero ya le pagan mal. Y Candy lo ve. Bueno, Candy lo quería salvar, pero al final de cuentas, no lo salva, ¿cierto? Tal vez tus valores eran tan fuertes tampoco, ¿cierto? Porque él lo vio morir, vio morir a un inocente, sería como un simbolismo, que vio morir a un inocente y al final lo deja que se muera. Entonces alguien quisiera hablar de un personaje que le pareció interesante. Hemos hablado de muchos, Cándido, la sirvienta, de Cunegunda, los filósofos, ¿de algún otro personaje que les pareció interesante? El papel de la vieja, ¿no? Que también siempre se mantuvo, es un personaje importante, y llega con ellos hasta el final, ¿cierto? Sí. Yo hago paralelismo de Cunegunda con esta, que lo vamos a revisar cuando veamos la Divina Comedia con Beatriz. Como Beatriz y Cunegunda, básicamente, bueno, reduciendo mucho, ambos son extremos diferentes. A Cunegunda le pasó un montón de cosas malas y tiene a su Cándido, que en este caso vendría siendo Dante, y es una historia completamente diferente, pero básicamente es lo contrario de lo que pasa en la Biblia. Bueno, aterriza en un infierno. Y Cunegunda se mantiene como la señal de Candy, lo mismo que Beatriz, que es lo que lo espera. Sí, pero en Dante, a Beatriz la ven como, incluso más que una mujer, como un símbolo. Y aquí a Cunegunda la rebajan y esa rebajan de la Sí. Bueno, pero es la señal de que es lo que tiene que llegar, es su destino de Candy, es lo que lo guía. Sí, está. Siempre el papel, ¿no? de nosotros los seres humanos que hay siempre a quien amar, ¿no? Siempre hay por quien idealizar a alguien, pero más que ello amar, ¿no? Para Dante que sea Beatriz, como señalas, y finalmente aquí Cunegunda para Cándido. Entonces siempre hay una amada, ¿no? Alguien que les inspira a seguir. Un motivo de inspiración. Claro, un motivo de inspiración. ¿Por qué seguir? ¿Por qué estar? Su sentido de vida, ¿no? ¿Existirá o habrá existido un lugar como el Dorado? Es los que leyeron. Un lugar donde esté la perfección, donde todo es felicidad. Yo quisiera hacer un comentario al respecto, un poco con el enfoque que al principio comentaba el doctor Llanta. Hablamos en el caso de la economía o de ciertas teorías económicas, se presentan los supuestos como si todo estuviera perfecto, ¿no? Por poner un ejemplo, ya mencionaba el doctor Llanta, los supuestos de la gente racional, ¿no? La economía, de los mercados perfectos, que siempre se busca optimizar, etcétera, etcétera. No sé si está correcto, pero yo hay un poco la ideología de esos supuestos como
mundo perfecto. No solamente con cuestiones como el religioso, etcétera, sino con estos supuestos de que todo puede salir muy bien y a la perfección. Pero así como Cándido salió de ese mundo con la realidad, o incluso el contexto económico, social, político, etcétera, del siglo XVIII, estaba cerca del contexto de la Revolución Francesa, miseria, etcétera, pues es como un contraste de lo que proponen esos supuestos, los resultados que proponen, o las maneras de resolver ciertos problemas, y en la realidad es un contraste totalmente distinto, ¿no? Totalmente diferente a lo que se plantea en esos supuestos. Digo, no por nada los economistas seguimos discutiendo hoy en día cómo resolver los problemas económicos de nacionales e internacionales, ¿no? Entonces yo tomaría esa analogía. Les preguntaba si habrá existido. ¿Existe? ¿O existirá? Un lugar como el Dorado. Cándidos hay muchos, ¿no? No, pero en el futuro existirá una tierra como el Dorado. Yo creo que es como una utopía, no debemos de verlo como algo que va a pasar, sino como que algo lo que tenemos que aspirar a llegar. Como no lo que vamos a llegar, sino lo que nos va a hacer caminar en esa plaza. Y lo escogió como lo diferente a lo que conocía de Europa, de pasar en América Latina, pero un lugar muy escondido y inaccesible, ¿cierto? Que nadie podía entrar. Y muy difícil salir. Es como una especie de paraíso. Yo creo que todos son iguales, todos somos, bueno, el Dorado al menos así como que describe, ¿no? Existe tanta riqueza que material, pero en realidad eso ni siquiera importa, ¿no? Lo que importa es que el bienestar de la gente, ¿no? Porque ellos comían de todo, ¿no? Había de todo, querían pagar con su propio oro, ¿no? Tiene cierta similitud con Samarcanda cuando llegan los extranjeros que se los atienden muy bien. Sí. Es muy curioso de que Samarcanda está en Asia, y aquí Voltaire lo utiliza en un lugar de América Latina, diferente a lo que es Europa del Norte. Sí, es que, bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando descubrieron América los europeos, pues dijeron, a lo mejor ahí está el paraíso terrenal. Entonces, por eso el Dorado, esa especie de analogía en algún momento, pero, o sea, lo que yo recuerdo es como una especie de paraíso en el que todos son iguales, todos están, ¿se acuerdan? Bueno, hay una etapa donde dice, bueno, queremos pagar y quieren pagar con el propio oro que encuentran ahí, y entonces empiezan a carcajear, pues quieres pagar con esto que abunda, ¿no? Eso no es nada especial. Entonces es como una especie de paraíso, y me recordó un poquito a Octavio Paz en su conferencia Nobel, donde dice básicamente que el paraíso es el presente, ¿no? De hecho se llama la búsqueda del presente, que se llama la conferencia que dio cuando recibió el premio Nobel, y ahí dice básicamente que perdemos el paraíso porque perdemos el presente, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando en lo que va a suceder o en lo que sucedió, ¿no? Pero estamos dejando de disfrutar el momento que tenemos. Y a lo mejor ese es el paraíso que realmente existe, ¿no? Pero ni siquiera lo podemos disfrutar porque estamos pensando en otras cosas. Perdón, Octavio, Sí, respecto al tema del Dorado, es ahí que Voltaire nos presenta la ley de la oferta y la demanda, si lo contextualizamos al momento de 1764, con la riqueza de las naciones de Adam Smith, comienza como la fundamentación, que ya habían habido estudios antes, ¿no? Pero ahí se cristaliza lo que es en el estudio de la riqueza de las naciones, la ley de la oferta y la demanda, los mercados, la introducción de la idea de los mercados, y la ley de oferta y demanda, cómo es que nos trae oro a un lugar en donde abunda y se introduce la teoría del valor. Cómo es que se adquiere valor en un espacio donde abunda realmente todo. Sí, claro. Bueno, yo me quedé pensando un poco de lo que mencionaba, de que muchas veces sobrevaloramos a autores y a personas con cierto prestigio o conocimiento, y es que en la vida real eso es muy cierto, porque yo, por ejemplo, trabajé en una central de abasto y tú puedes decir, no vas a aprender nada de ahí, o quiénes son las personas que te van a enseñar cosas tan importantes. Sin embargo, cuando prestas atención a tu alrededor y prestas atención a las personas que son tu cotidianidad, créeme que aprendes mucho.
y te das cuenta de que puede que haya muchos autores que hayan estudiado toda su vida, pero hay cosas que no te van a enseñar y están muy sobrevalorados porque también las personas que trabajan a diario, que ves en el metro, piensas que son X, no tienen nada que aportarte, sin embargo pueden cargar mucho conocimiento y mucho valor para aprender, y creo que eso es algo que por lo que estoy escuchando de Candy, siento que aunque era una persona que era rebajada por su linaje, o hasta cierto punto el optimismo que cargaba, de incluso matar a un varón que era de un linaje más alto. Entonces creo que algo que puedo creer o quiero aprender de él es que el escuchar a otras personas, incluso de tu cotidianidad, o que no tengan lo que sea un título o sean autores tan prestigiosos como Voltaire, puedes voltear a verlas y escucharlas. Así creces como persona y en tu conocimiento. ¿Hay otro personaje que les ha llamado la atención? No, yo me lo todo. Gente olvidada, así. Pues si ya no, bueno, hay personajes, bueno, hay instituciones o algún tipo de institución que ya hemos hablado de aquí, ¿cierto? Que ya también están las instituciones, y está lo que es Europa y también está lo que es el otro, lo diferente, ¿cierto? El mundo de Voltaire. Bueno, a mí me llama la atención tal vez por qué Voltaire, siendo francés, no le gustaba tanto Francia, y por qué Francia después, incluso con la Revolución Francesa, también no lo consideró como lo superior. Sí, Ese es un dilema. Bueno, no sé, eso queda para pensarlo. O si alguien de ustedes nos puede ayudar, queda para pensarlo. Después, y considerando que tuvo tanto impacto en Europa, la Revolución Francesa. Bueno, y algunos dicen que supuestamente también en América Latina. De hecho, a la par de la lectura, a mí me gusta estudiar un poco al autor para saber contextualizar su obra. Voltaire perteneció a grupo de ilustrados, y uno de ellos incluso es François-Marie Arouet, Marqués de Sade, que él evidenciaba, pero de forma mucho más grotesca, la realidad en ese momento de Francia. Sin embargo, Voltaire es quien sienta las bases filosóficas de la Revolución Francesa junto con Robespierre, que ya lo lleva a cabo en 1776, y es ahí en Francia, a partir de la desigualdad de María Antonieta y el príncipe, ¿cómo se llamaba el rey? Luis XVI, que se cristaliza a través de los ilustrados, se cristaliza la primera revolución, que es la Revolución Francesa contra la desigualdad, y no es en vano su fraternidad, igualdad y libertad, igualdad y fraternidad. Y se extendió por Europa. Era muy amigo de Caterina Toballas, de la Grande, de Rusia. Se escribían y tenían gran correspondencia. Bueno, si no hay nada de decir de los personajes, podemos pasar a algún simbolismo que hayan encontrado. La riqueza es uno, que la riqueza, como ya lo dijeron, es efímera, ¿cierto? Y puede llegar rápido y también se puede ir rápido. La belleza también es uno, que también no perdura. Es otro simbolismo que está en el conocimiento, como dijo su compañera, también es uno. Entonces, porque está Pangloss, que es un gran filósofo, pero ya después llega otro filósofo, ¿cierto? Entonces el conocimiento con Martí son otros dos filósofos, y luego con el que encuentran en Francia e Italia. Está el otro, lo que es diferente a Europa, y lo que es como el dorado, que son diferentes, porque todo uno va a tener como su exterior, ¿cierto? Y uno va a pensar en la idea de que, como esa idea de que nosotros pensamos que la felicidad tal vez la debemos ir a buscar a otro lado, ¿cierto? Que en este lugar no la encontramos, es que nos falta algo diferente. Pero que tal vez cuando llegamos a esto diferente vamos a pensar que estábamos bien, ¿cierto? Está también eso. Ok, bien, ¿cierto? La erupción del volcán. También las llamas. ¿Qué otro simbolismo podemos encontrar? El marinero que sobrevive al naufragio.
Ah, sí. Analinas. Eso es muy bueno, porque al fin de cuentas sobreviven. Todos eran naufragios prácticamente, de tempestades y sobreviven, ¿eh? Así que la Batista. No, creo que será que el bien, no debe hacer el bien, porque hizo el bien y se le agarra con el mal. Yo por eso no cago el bien. Eso fue lo que me dejó, la lección que me dio el libro. Nunca hay que hacer el bien. No hago el mal. Hay una frase que a mí me gustó mucho en el libro que dice no, bueno, cuando habla está Cándido dice me parece que es el turco, dice no tengo más que 20 arpendes, respondió el turco, los cultivo con mis hijos. Y esa es la frase importante, dice el trabajo ahuyenta de nosotros 3 grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad, ¿no? En realidad el trabajo nos hará libres, digamos, y alguien dice, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, realmente los que tienen todo, por ejemplo, se aburren, ¿no? La riqueza, después de 2 semanas de tener todo lo que tienen, se van a aburrir, y entonces ¿a dónde caen? En el vicio, ¿no? Y entonces, pero eso sí, después pasan en necesidades. Entonces, justamente el trabajo hace eso con todos, ¿no? Que es, bueno, para no llegamos al final del texto, en esa conclusión, pero es casi la conclusión, ¿no? Básicamente cómo tenemos que salir, cómo salimos de los problemas y todas las desgracias a través del trabajo. Además de que nos evita que sigamos pensando en las desgracias, en las propias desgracias, nos elimina el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Sí. Bueno, es el trabajo y la vida en grupo, ¿cierto? Porque la granja es como, claro, como el grupo, ¿cierto? Cosa que cultivar la granja. Pero cultivar la granja sería como darle amor al grupo, ¿cierto? Algo así. El simbolismo puede ser el asombro del mismo Cándido, ¿no? Cuando esta parte de nuestra cuestión, si este es el mejor de los mundos posibles, como serán entonces los otros mundos, ¿no? Cuando todo lo que sucede en el castillo con el asesinato la muerte del varón a la baronesa, entonces y luego es el castigado, pues que otro mundo puede ser todavía mejor para él llegar a su mundo ideal, ¿no? Su mundo perfecto, ¿no? No había salido. Para ello, siempre es bueno salir de tu burbuja, ¿no? Porque finalmente eso es lo que te ha dicho tu familia, tu medio de desarrollo, pero hasta que no sales de esa burbuja, no te vas a dar cuenta de qué hay realmente afuera, ¿no? Para mí sería ese el asombro, ¿no? Sí. Bien, yo también vi un simbolismo en los diálogos de Cándido, que al principio en el primer capítulo, bueno, prácticamente no habla, pero al final es él quien comienza a hablar con sabiduría. En los últimos capítulos, ya cuando se casa, cuando instruye a los demás que hay que trabajar en la granja o que hay que cultivar cada quien su propio jardín, es como la evolución. Yo veo un simbolismo en el silencio de cómo al principio él habla y después es él quien reconviene a los demás. Ese es el simbolismo. Al principio pues están narrando los hechos, pero sí conforme el personaje de Cándido, ¿no? Conforme va avanzando, va creciendo y se va transformando también. Se transforman no solo las circunstancias, el mundo incluso, porque por algo hay también una erupción, una tempestad, pero él va cambiando, ¿no? También internamente. Mientras el mundo está cambiando, él está cambiando en su estructura mental, ¿no? ¿Cierto? Por lo menos va cambiando de ideas. Eso es muy interesante también del personaje, ¿no? De Cándido, cómo se va transformando hasta que se da cuenta que ya tiene una síntesis, por ejemplo, se decía, una síntesis, una visión más real de lo más correcta en el sentido
de que ella pudo contrastar, no quedarse con esa propia, en la idea que le habían inculcado, de que el mundo era perfecto, que no era ni siquiera cuestionable. Al momento de entrar en contacto, por ejemplo, con Martín, con las desgracias, ya ve que existen otras posibilidades de reflexión. Por eso, digamos que concluye con una gran sabiduría, que es algo interesante. Y por eso, de hecho, el texto dice, ya cuando está en la granja, ¿no? Dice: sé también, dijo Cándido, que hemos de cultivar nuestro huerto. Dice: trabajemos en razonar, dijo Martín, es el único modo de hacer la vida soportable. ¿Por qué? Porque si nos la pasamos como filósofos reflexionando y pensando, nos martirizamos. Pero el hecho de ya trabajar simplemente va a hacer la vida más soportable. Que tiene que ver mucho con lo que les contaba de vivir el presente. Es algo muy importante. La catástrofe estuvo sí. Fallecen casi 100.000 personas, sismo en el Sí, que sí sucedió. Sí, que fue real. Sí, retoma esos eventos históricos. Yo creo que más que un simbolismo lo que veo es un matiz de lo que hemos hablado. Yo lo cristalizaría en una frase de Wittgenstein que dice que el límite de mi lenguaje es el límite del mundo. Básicamente porque cuando al principio ¿cuál es su nombre? Cándido tiene un mundo y dice: es el mejor de los mundos, pero porque es hasta donde él conocía. Poco a poco en ese viaje es básicamente un matiz de un viaje dialéctico entre lo negativo y lo positivo, y cómo al final llega a esta conclusión de que no es ni uno ni otro, sino es simplemente trabajar en nuestro propio jardín. Sí, es una parecida a lo que llegó Tolstoy, ¿cierto? Que solamente es el trabajo de las palabras de Tolstoy, el cuento de los dos hermanos. Es un mensaje simple, ¿no? Es la solución que las cosas buenas y las cosas malas le da Voltaire en este libro. De hecho, hay una parte en la que dice que el filósofo Pablos se discutía cuestiones metafísicas. En ese entonces era como que la aurora del conocimiento de los científicos, y uno de ellos, René Descartes, su frase más emblemática: poquito ergo sum, pienso luego existo. Y parte de ello sucede en Cándido, que es lo que mencionas, que él no se cuestionaba nada. Cándido únicamente adquiría lo que le decían a través de la filosofía, del mundo, y que era lo más precioso. Y bueno, yo relaciono esto de las cuestiones metafísicas con René Descartes, poquito ergo sum, pienso luego existo, que se le invita a Cándido a pensar y después, ahora sí, a trabajar. Las frases. De hecho, el cuento tuvo una influencia muy grande en muchos ámbitos, tanto literariamente como en el ámbito científico, filosófico. ¿En economía? En economía, por ejemplo, le platicamos ayer que estábamos que estábamos platicando sobre la obra, y encontramos justamente que hasta el propio Keynes lo cita a Cándido de Voltaire. Ya ven que en la teoría general Keynes lo que hace es criticar realmente la economía clásica, y dice que los preceptos están incorrectos y que nunca ni siquiera se ha reflexionado si son o no son, ¿no? Entonces les voy a leer nada más este párrafo. Tenía una gran cultura. Sí, pertenecía a este grupo de Virginia Woolf. Grupo intelectual. Bueno, no solamente tenía su grupo de círculos de economía, pertenecía al grupo de Virginia Woolf. Había leído, sí, ella era amigo también de Bernard Shaw. Amigo de Wittgenstein, por ejemplo. Entonces, en la teoría general también tiene la fábula de las abejas, que y también tiene a Cándido. Y realmente me pareció interesante esta cita porque dice, concluye básicamente la introducción del libro, que son los primeros 3 capítulos, concluye y dice: en mi opinión, el celebrado optimismo de la teoría económica tradicional puede encontrarse también en el hecho de no haber tenido en cuenta la rémora de una insuficiencia de la demanda efectiva para significar la prosperidad.
Dice, porque es evidente que en una sociedad que funciona de acuerdo con los postulados clásicos debería existir una tendencia natural hacia el empleo óptimo de los recursos. Puede suceder muy bien que la teoría clásica represente el camino de que nuestra economía debería seguir. Dice, pero suponer que en una realidad lo hace así es eliminar graciosamente nuestras dificultades. Tal optimismo es el causante de que se mire a los economistas como cándidos que, habiéndose apartado de este mundo para cultivar sus jardines, predican que todo pasa del mejor modo en el más perfecto posible de los mundos, a condición de que dejemos las cosas en libertad. Entonces, la quise retomar porque básicamente ha sido una influencia importante de la crítica de que siempre estamos, no siempre, pero en general, damos por hecho que algo es correcto y ni siquiera lo cuestionamos. Damos por hecho que la autoridad o es alguna autoridad y entonces ni siquiera hay que cuestionarlo. Entonces me pareció importante, y no solo ellos, ¿no? También hay muchos autores científicos. O sea, hay un paleontólogo que se llamó Stephen Jay Gould, que fue un gran divulgador de la ciencia y tiene un artículo científico publicado en la Real Academia, la Royal Academy of Science en Inglaterra, que justamente, no me acuerdo cómo se llama el título, pero algo así, concluye con y la teoría panglosiana, ¿no? Porque hace la crítica a Pangloss, hace una crítica sobre la teoría de la evolución, que es también muy interesante. Pero bueno, hay una gran influencia de esta obra, que la intención es motivarlos a que la lean, si no la pudieron leer, y vamos a continuar con otra lectura la próxima sesión, que es en 2 semanas. Vamos a leer Fue porque nací, de Guadalupe Letel, que es una novela muy interesante, muy grata, y básicamente es una obra que les va a encantar. Básicamente es como la biografía de una mujer que tiene un defecto físico y cómo logra aceptarlo y enfrentarlo, confrontarlo y aceptarse y vivir la vida como todos podemos vivir. Es una novela bellísima, y pues aquí los esperamos. Nos acompaña hoy el maestro Salvador Monroy, que es el director de la escuela, y viene para concluir esta inauguración de nuestro seminario de lectura, que en realidad es para enriquecernos a todos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Este esfuerzo de los doctores es muy importante. Finalmente le da un giro a la Escuela de Economía. Se surgió como una idea de estar reunidos, y el primer evento, la primera etapa ya se cumplió. Creo que fue muy bien aceptado. Ahorita tenemos ya un poco más de personas interesadas. Creo que eso es muy bueno. Este tipo de eventos va a ir creciendo, va a ir despertando el interés de cada vez más personas, y creo que finalmente nos ayuda mucho a reflexionar, a compartir opiniones, a discutir algunas cosas que parece ser que no tienen nada que ver con la economía, pero sí tienen que ver, y también ayuda mucho a la cultura, ¿no? De todos nosotros, como manera de un poco de inicio del curso. Pues les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos también a los maestros amablemente ahí se está viendo un ratito seleccionar las lecturas, ver qué será lo más adecuado, porque este trabajo resulta muy interesante, y cada vez con el tiempo lo vamos a ir abriendo a más personas, ¿no? Más comunidad, no solamente de aquí de economía, sino de les interese venir. Pero bueno, bienvenidos todos, muchas gracias, y espero que esto sea muy productivo para todos. Gracias. Muchas gracias. Ya, bueno, ya les contesté el correo, tienen la liga para descargar las lecturas de todo el seminario, y por la siguiente vamos a leer a Guadalupe. Esperamos con ansia.